Hola, hola. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el módulo de C++ Essential 2, que es un módulo de programación orientada a objetos en C++. Así que, bueno, comencemos. Voy a compartir pantalla. Esta clase está siendo grabada por si alguien no la puede ver. Primero, bueno, recordarles que el curso ya está abierto. El curso se llama Trayecto Profesional en Programación, C++ Essential 2. Este es el curso. Ustedes tienen, como pueden ver, el curso está en inglés, digamos, está hecho en inglés. Sin embargo, si ustedes tienen habilitado el traductor, pueden habilitar acá el traductor al español, digamos, ya sea si estén navegando en Chrome, habiliten la extensión del Translate, y si están navegando en Firefox, también tienen el Firefox Translate. Bueno, hay otras extensiones también que les pueden ayudar a traducir a español, bueno, tanto en Firefox como en el Chrome. Y como pueden ver, la traducción se traduce a español. Bueno, este curso está, digamos, es un curso de entrenamiento para la certificación de Certified Associate Programming de C++ Institute. Es un curso, digamos, que ustedes finalizan, pueden rendir la certificación. Bueno, está compuesto por 4 módulos. Cada módulo, digamos, tiene su parte teórica. También la tienen que habilitar, digamos, acá al español para que puedan leerlo, digamos. Bueno, acá como pueden ver, se puede leer. Cada unidad tiene sus laboratorios. Los laboratorios son opcionales, es decir, los laboratorios tienen, digamos, los objetivos, el escenario, y bueno, ya tiene la programación y acá tiene la solución de muestra, digamos, para que ustedes lo hagan, lo ejecuten, digamos, al laboratorio, ¿no? Digamos, pueden agrandarlo al laboratorio. eh, bueno, estos laboratorios que están acá, que les estoy mostrando acá, bueno, acá lo que hice es agrandar, son opcionales, digamos, ¿no? Esos laboratorios lo hacen según ustedes los quieren ver. Eh, y bueno, la finalización de cada módulo tiene un cuestionario, digamos, donde en este caso tiene 20 preguntas y tienen que dejarlo en un 70% y pueden hacerlo N veces, digamos. Bueno, lo mismo pasa con el módulo 2. El módulo 2 también tiene, al finalizar, un cuestionario, que también el cuestionario está compuesto por 20 preguntas, tienen que dejarlo un 70%, tiene N cantidad de intentos. En los módulos pasa, lo mismo pasa con el módulo 3. Bueno, en el módulo 3 también tienen laboratorios, como pueden ver, que lo pueden hacer correr, digamos, a estos laboratorios. Si que lo quieren ejecutar, ejecutan acá porque tiene un compilador incorporado, digamos, ya eh, en la plataforma. Y bueno, es siempre la recomendación de que si yo no entiendo, digamos, este tipo de código, yo puedo, botón derecho, copiar y pedirle a la IA, digamos, explícame esto en C++. Dos puntos, pegan y ahí, bueno, la IA les va a ayudar a explicar, digamos, qué es lo que hace ese código, ¿no? Ahí le explica qué hace, declaran dos variables, leen datos mientras existan, bueno, el bloque tree para lo que es seguramente una excepción, y así cada uno de los laboratorios. También el módulo 2 tiene su finalización, digamos, su cuestionario de 20 preguntas y 70%. Y por último, el módulo 4, que también tiene laboratorios y también tiene su finalización y su cuestionario de 20 preguntas y un 70%. Después tienen la encuesta de finalización de curso, que esto sí o sí lo tienen que hacer también, igual que todos los cursos que hemos visto hasta ahora, y el examen final del curso, que también lo pueden hacer N veces. Tiene 50 preguntas y tienen que sacar un 70%. Y ya con esto ya tendrían la acreditación, es decir, las condiciones para poder acreditar esto serían la lectura del 80%, cada uno de los cuestionarios de la módulo 1, 2 y 3, la encuesta de finalización del curso y el examen final del curso. Y este que está acá es simplemente informativo para que ustedes, digamos, para los que quieran rendir la certificación internacional, digamos, ¿no? Bueno, nosotros obviamente vamos a hacer el resumen de estas 4 unidades en el día de hoy. Eh,
Y ese resumen, digamos, va a quedar grabado y también se lo voy a poder pasar, digamos, por este, el Drive. Bueno, entonces este es el módulo de SS más Essential 2 en el curso de trayecto de programación y desarrollo web. En la unidad 1 trata de fundamentos de programación orientada a objetos. Y acá tenemos la primera diapositiva. Bueno, acá, ¿qué podemos explicar de esta diapositiva? Bueno, la programación orientada a objetos surge como la evolución de la programación procedural utilizada en C. Bueno, recuerden que hay dos tipos de programación. La programación procedural, que es la que vimos en el módulo anterior, y hoy vamos a comenzar a ver la programación orientada a objetos. La programación procedural trabaja, como vimos ya en el módulo 1, trabaja con funciones, con variables separadas, y eso hace, digamos, un poco difícil, digamos, que cuando el código crece, digamos, hace muy difícil el mantenimiento, ya, digamos, en aplicaciones muy grandes. Y para eso sale esta nueva filosofía de programar, o este nuevo paradigma, que es la programación orientada a objetos, que se incorpora también en C++. Es decir, la programación orientada a objetos es una forma de programar y está en C, está en Python, está en Java. Hoy vamos a ver, digamos, conceptos básicos de programación orientada a objetos, que introduce conceptos de clases, objetos. Esto, bueno, permite agrupar los datos y comportamientos en una única estructura. Eso obviamente facilita la reutilización de código, mejora la organización de los programas y permite modelar elementos del mundo real de manera más natural. Bueno, acá nos dice un ejemplo, nos da un ejemplo práctico de un sistema de biblioteca. Podemos crear un objeto libro, un objeto usuario y un objeto préstamo, como está acá. Eh, Cada uno con sus propios atributos y métodos. Es decir, el usuario libro va a tener sus atributos y sus métodos. El usuario va a tener sus atributos y métodos. Bueno, los atributos vendrían a ser las variables y los métodos vendrían a ser las funciones. Préstamo va a tener sus atributos y sus variables. Eh, bueno, actualmente la mayor parte de los lenguajes modernos, Java, C++, Python, bueno, C Sharp utilizan este paradigma debido a su flexibilidad y escalabilidad, digamos, ¿no? Vamos a la diapositiva 2. En la diapositiva 2, digamos, bueno, acá lo que estamos haciendo es comparando eh, dos formas de programar. En la programación procedural trabajábamos con funciones y datos o variables por separado. Y a medida que los programas crecían, bueno, el mantenimiento y la organización de mantener ese código resultaba difícil. En cambio, la programación orientada a objetos busca solucionar este problema, digamos, agrupando datos y acciones dentro del mismo objeto, eh, es decir, trae datos y los métodos están dentro del mismo objeto y, bueno, las características es que el enfoque es en objetos, los datos están encapsulados, el método opera sobre los datos del objeto. Bueno, y ahí tenemos el ejemplo de una cuenta bancaria, bueno, en este caso, en la cuenta bancaria tenemos un saldo y operaciones como depositar o retirar dinero. Eh, claro, depositar o retirar. Eso vendría a ser objetos. En programación objeto todo se encuentra dentro de el objeto cuenta, haciendo que la información esté más organizada y más protegida. Bueno, en esta diapositiva nos explican que la idea principal es que la programación procedural se enfoca en funciones y datos, mientras que la programación orientada en objetos del mundo real. Es decir, mediante los objetos que contienen datos, esos objetos, digamos, tienen datos y comportamientos. Es decir, en este caso el objeto cuenta tiene saldo y, bueno, vendría a ser un atributo y depositar y retirar vendría a ser métodos de ese objeto, ¿no? Métodos de ese objeto. Bueno, vamos acá, clases y objeto. Bueno, uno de los conceptos más importantes de la programación de objetos es entender la diferencia entre clase y objeto. Bueno, una clase es una plantilla o molde que define características y comportamiento. Un objeto es una instancia real creada a partir de esa clase.
Bueno, acá nos da un ejemplo. Piensen, por ejemplo, en la imagen esta sugerida, en que la clase es como si fuese un plano de una casa. Es decir, el plano representa la clase porque define cómo será construida. Las casas construidas a partir de ese plano representan los objetos, es decir, que esta vendría a ser una clase, esta vendría a ser una clase y estos que son casas son objetos de esta clase. O sea, la clase es una plantilla y es algo abstracto y el objeto es del mundo real. ¿Sí? Todas estas casas son del mundo real y son instancias de esta clase, digamos. Bueno, podemos entonces crear también auto con atributos como marca, modelo y año, y luego crear distintos objetos, por ejemplo, Toyota Corolla, Toyota o Ford Focus, cada uno con valores propios basados en la misma clase. Bueno, la idea principal de esta diapositiva es que define una estructura como la clase y los objetos representan entidades reales que utilizamos dentro del programa. ¿Sí? Bueno, este concepto de clase y objeto es muy importante. Recuerden que la clase es algo abstracto y el objeto es del mundo real. Entonces las clases vendrían a ser, digamos, como un plano hecho en un papel y los objetos son entidades del mundo real que representan esa clase o vendría a ser lo que se llama instancia de esa clase. Bueno, acá nos muestra eh, otro ejemplo de componentes de un objeto. Todo objeto en programación orientada a objeto está formado por propiedades y métodos. Las propiedades describen sus características, mientras que los métodos representan las acciones que se pueden realizar. En este ejemplo, bueno, tenemos un auto. Sus propiedades podrían ser color y velocidad, que vendrían a ser los atributos de ese auto, y los métodos de ese auto podrían ser acelerar y frenar. Bueno, la idea es representar elementos del mundo real dentro del programa, agrupando tanto información como el comportamiento del mismo objeto. Entonces, fíjense que yo acá defino, digamos, defino la clase auto, y dentro de la clase auto tengo estos dos atributos que me dicen color y velocidad, y estos dos métodos que son acelerar y frenar. Los atributos podría yo después definirlo como el color es rojo y la velocidad es de 80 kilómetros, y los métodos de acelerar y frenar son funciones de ese objeto, ¿no? Bueno, vamos para abajo. Jerarquía de clases. La jerarquía de clases, bueno, acá nos dice que las clases pueden organizarse en forma jerárquica, mediante la herencia. Esto permite que una clase más específica reutilice características y comportamientos de una clase más general. En este caso, por ejemplo, esta vendría a ser la clase base, esta vendría a ser la clase intermedia y esta vendría a ser las subclases o clases derivadas. Esta vendría a ser el abuelo, este vendría a ser el padre y este vendría a ser el hijo. Entonces yo en el padre puedo utilizar eh, atributos y métodos de la clase padre. Y en el hijo puedo utilizar atributos y métodos de la clase padre. Sí, eso es lo que nos está indicando. En este ejemplo, bueno, tenemos el vehículo, que es la clase base, de ella deriva un vehículo terrestre y luego aparecen clases más específicas como automóvil, camión y motocicleta, que son estas que están acá, ¿no es cierto? Automóvil, camión y motocicleta. Bueno, gracias a esta organización, herencia es un principio, es una característica de la programación a objeto. Entonces, gracias a esta organización de herencia, evitamos duplicar código y podemos construir aplicaciones más ordenadas y fáciles de ampliar. Por ejemplo, el automóvil hereda características generales del vehículo. En este caso, este automóvil va a heredar características de vehículo, como velocidad, puede ser, o capacidad de desplazamiento. Es decir, esto quiere decir que este hijo, este objeto puede heredar, digamos, atributos o métodos de la clase padre. Y a su vez, este puede heredar atributos y métodos de la clase padre. ¿Sí? Además, pueden tener sus propias atributos y sus propias características. Es decir, este automóvil que está acá puede heredar atributos y métodos del padre, pero además puede tener sus propias características, ¿sí? Que son inherentes a este vehículo. Como por ejemplo, yo puedo heredar la clase base como la velocidad. Hagamos la cuenta que la velocidad ya estaba declarada acá. Entonces yo puedo heredar la velocidad acá.
puedo heredar, por ejemplo, el método frenar. También frenar ya estaba declarado acá. Entonces lo heredo acá abajo. Pero además, este auto puede tener su propio método que sea, por ejemplo, acelerar, que sea propio de este objeto, digamos, ¿no? Entonces, el principio de herencia es que yo puedo reutilizar código de las clases padre y abuelo, pero también puedo tener mis propios datos y mis propios atributos de inherentes al propio objeto, ¿no? Bueno, acá tenemos también, seguimos con herencia. La herencia es un mecanismo que permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes. La clase hija hereda atributos y métodos de la clase padre, evitando duplicar código y facilitando el desarrollo. Bueno, en este ejemplo, la clase vehículo tiene características generales como velocidad y método mover. Es decir, en esta clase acá tengo la característica o el atributo o la variable velocidad y tengo el método mover. Después tengo la clase hija. La clase hija hereda velocidad de la padre y hereda mover, digamos, del padre, pero además tiene su propia característica como por ejemplo puertas. Esto es inherente solamente a este objeto. Bueno, acá nos dice eso, digamos, la clase vehículo tiene características generales como velocidad y mover. La clase automóvil hereda esas características y además puede incorporar propiedades propias como la cantidad de puertas. De esta forma, reutilizamos lo que ya existe y agregamos únicamente lo que es diferente a esta clase, digamos, ¿no? Bien, vamos para abajo. Creación de clases y objetos. Bueno, ¿qué es una clase? Bueno, la clase es un molde, como un plano o una plantilla, por ejemplo, el plano de un auto. La clase define qué datos tendrá el objeto, qué acciones podrá realizar. Recuerden que la clase tiene atributos y métodos. Los atributos son los datos y los métodos son las acciones. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, la clase auto que tiene marca, a ver, ¿dónde está? La clase auto que puede tener, por ejemplo, propiedades y métodos, por ejemplo, marca, modelo y año. Eh, ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto es una instancia real creada a partir de ese objeto, es decir, yo, digamos, tengo esta clase que es algo abstracto, que es como si fuese un plano, y yo ahora defino un objeto que es una instancia de esta clase. Y el objeto, digamos, es una instancia de la clase que vendría a ser auto. eh, entonces, si la clase es el plano, el objeto es el auto ya construido, digamos, ¿no? Digamos, el auto es algo tangible, el objeto es algo tangible, la clase es intangible porque la clase debe ser lo que está en un plano o en un papel y el objeto es lo que yo realmente construyo con ese plano. ¿Qué son las propiedades? Bueno, son los datos y características del objeto. En este caso, el auto puede tener marca, modelo, año. Por ejemplo, marca Toyota, modelo Corolla, año 2025. ¿Qué son los métodos? Son las acciones que tiene ese objeto. Arrancar, frenar, mostrar información. Esos son, digamos, eh, los métodos, las acciones que puede tener ese objeto. Bueno, entonces, eso, la relación que existe, digamos, entre clase, objeto, propiedades y métodos. Vamos al concepto este de stack. ¿Qué es un stack? Bueno, el stack es una pila, es una estructura de datos que funciona como una pila de platos o monedas. Bueno, como está puesto acá, el último en entrar es el primero en salir y eso es lo que es last in, first out, ¿no? Y bueno, esta estructura que se llama pila tiene funciones o operaciones que pueden realizar. Push es una operación o un método que me permite agregar elementos a la pila y pop me permite sacar elementos de la pila. Entonces, si nosotros agregamos, por ejemplo, push 1, 2 y 3, obviamente, digamos, vamos a tener que el 3 va a ser el último, porque es el último agregado. Si nosotros hacemos pop, el primero que vamos a sacar va a ser el 3, porque es el último agregado, digamos, ¿no? Eso es importante. Bueno, ¿cómo se implementa un stack? Se utiliza un vector, digamos, para guardar los datos y un puntero que se llama SP, que significa stack pointer. Ese que está acá, esto es un vector. Un vector, acuérdense que es una estructura de datos que comparte una memoria y a este vector hay que agregarle un SP que es un stack pointer, que vendría a ser un puntero. Eh,
bueno, eh, el stack pointer puede indicar dónde está el tope o el principio de una fila, el principio o el tope del vector, debe ser de una pila, ¿no? Con push yo aumento en uno el contador del stack pointer y con pop disminuyo en uno el contador del stack pointer, ¿no? Bien, no son difíciles estos conceptos, pero más abajo hay algunos conceptos que son difíciles. No es difícil este curso, digamos, simplemente lo tienen que leer, digamos. Bueno, acá nos habla del enfoque procedural, la programación procedural, los datos quedan expuestos, cualquier parte del programa puede modificarse, bueno, eso debería ser una desventaja, ¿no? Es más fácil cometer errores, también es una desventaja, es difícil reutilizar y mantener el código, entonces si alguien cambia, por ejemplo, el valor del stack pointer, la pila deja de funcionar correctamente. Eso podría pasar en programación procedural. Pero en programación orientada a objetos tiene una característica, digamos, que se llama encapsulación. La encapsulación protege los datos dentro de una clase. Los datos son privados, solo la clase puede modificarlos, tiene mayor seguridad y control. El código es más fácil de mantener y reutilizar. La clase stack protege el arreglo y el puntero stack pointer para evitar modificaciones accidentales. Entonces, digamos que es, es mejor, digamos, la programación orientada a objetos por esta característica de encapsulación que solamente va a permitir que algunas, digamos, clases modifiquen el stack pointer. Bueno, métodos del constructor. Bueno, acá tenemos método de constructor, métodos públicos y constructor. Los métodos públicos permiten usar el objeto desde afuera. Bueno, un método podría ser push, por ejemplo, método público que agrega datos en un stack o en una pila, y pop que elimina datos. Eso vendría a ser, digamos, métodos públicos. Tengo acá el método stack, digamos que lo que va a hacer es armar la pila y después con el método push yo voy a agregar elementos a esa pila. Un constructor es una función especial que se ejecuta automáticamente al crear un objeto. Eso vendría a ser la definición de constructor, digamos, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, su función es inicializar los valores. Entonces, si nosotros tenemos la pila, digamos, al crearse la pila, el constructor ya va a inicializar el stack pointer en 0. ¿Me entiendes? Digamos, se ejecuta automáticamente. Digamos, ¿cómo es la creación y el uso de objetos? Una misma clase puede crear muchos objetos. Eso ya lo vimos, digamos. La clase es un plano, el objeto son instancias de esa clase. Cada objeto tiene sus propios datos y funcionan de manera independiente. Por ejemplo, yo puedo tener el stack pila 1, stack pila 2 y stack pila 3. Cada pila guarda información diferente y no afecta a la demás. Es decir, la idea de esta diapositiva es que los métodos públicos permiten trabajar con el objeto. Y por otra parte, tengo que saber que existe un constructor que cuando yo defino un objeto, ya lo crea automáticamente. Es decir, si yo creo, por ejemplo, el objeto stack, automáticamente va a definir o va a inicializar el stack pointer en 0. ¿Sí? Es decir, se crea automáticamente, no es necesario definirlo explícitamente. Es decir, cuando yo, digamos, creo un objeto, ya hay un método que se llama constructor, que ese método constructor está inicializando ese objeto. ¿Me entienden? Entonces, digamos, ya en programación orientada a objetos es más fácil trabajarlo porque yo al crear el objeto ya sé que implícitamente se está creando un método que se llama constructor que está inicializando ese objeto. ¿Entienden? El constructor lo prepara automáticamente al crearlo. Una clase puede tener muchos objetos independientes entre sí. Bueno, vamos a herencia creando y agregando stack. Bueno, la herencia permite crear una nueva clase a partir de otra ya existente. Ya dijimos que tiene estas características: reutilización de código, agrega nuevas funcionalidades, evita volver a programar lo mismo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos una clase stack que ya posee, ¿dónde está? Bueno, acá tenemos el objeto stack
stack que ya posee, digamos, el método push, pop, is empty, que vendría a decir is empty, vendría a ser comprobar si la pila está vacía, ¿no? Push agrega, pop elimina, is empty, comprobar que esté vacía. Luego creamos una nueva clase llamada adding stack, es decir, creo esta nueva clase y bueno, esta nueva clase hereda lo de stack y además agrega getSum, es decir, esta nueva clase agrega lo de la clase stack y además le crea, digamos, un método propio que es getSum, que es un método para obtener la suma, digamos, para calcular la suma de de los elementos. Entonces podemos crear muchos objetos, digamos, podemos crear muchos objetos, add stack, add, que vendría a ser adding stack object 1, adding stack object 2 y adding stack object 3. Cada uno funciona de manera independiente. Bueno, en este caso estamos aplicando herencia porque nosotros estamos creando una clase que hereda de la clase stack, digamos, ¿no? Una clase hija que se llama adding stack que está heredando de la clase padre. Es decir, en este caso, fíjense en que esta vendría a ser la hija que hereda de la clase padre, que ya tiene estos métodos, pero nosotros le agregamos este que está acá. Y nosotros podemos crear, como ya tenemos una clase hija que deriva de la clase padre, podemos crear objetos de la clase hija. Estos objetos son de la clase hija, tantos objetos como nosotros necesitemos. Bien. Vamos a programación, creación de objetos, acceso a componentes, creación de objetos. Bueno, una clase dijimos que es una plantilla o un molde. Un objeto es una instancia creada a partir de esa clase. Entonces yo puedo tener cuenta 1 y cuenta 2, que vendrían a ser dos objetos que, bueno, cuenta vendría a ser, a ver, déjeme ver, cuenta. Bueno, cada cuenta tiene sus propios datos como titular, saldo, como el titular y saldo, ¿sí? Es decir, estas cuentas vendrían a ser, digamos, objetos de la clase cuenta. Es decir, acá estoy creando dos objetos de la clase cuenta. Cada uno tiene titular Ana, titular Luis, saldo 500.000, Luis tiene 1.200. Esta es una caja de ahorro, esta es una cuenta corriente. Cada objeto tiene sus propios datos. Eso. Ahora, en programación orientada a objetos, los datos son internos y se protegen. Se accede mediante métodos públicos. En este caso, digamos, yo voy a acceder a la cuenta 1 a través de un método que es depositar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el saldo es un atributo privado. Y entonces yo solamente puedo acceder a modificar, digamos, ese dato a través de un método público. Ese método público en este caso es depositar. Bueno, la idea principal de esta diapositiva es que una clase es un molde, los objetos son instancias creadas a partir de esa clase, cada objeto tiene sus propios datos y se trabaja con ellos mediante métodos públicos para proteger información, para proteger la información. Bien. Acá tenemos el concepto de ocultamiento de nombres. A veces un parámetro tiene el mismo nombre que un atributo de clase. Esto puede generar confusión, digamos, es decir, en este caso podemos tener una clase, por ejemplo, y tiene un ejemplo, la clase tiene un atributo que es valor, y después tengo un parámetro que tiene el mismo nombre que el atributo, es decir, fíjense que acá yo estoy definiendo una función, disculpen, estoy definiendo una función que se llama setValor y le estoy utilizando un parámetro. Este parámetro tiene el mismo nombre que el atributo de la clase ejemplo. Entonces, esto genera confusión. Para diferenciarlos usamos this. This, digamos, this valor hace referencia al atributo de la clase y valor solamente al parámetro recibido. El puntero this
digamos, en esta segunda diapositiva, nos dice que existen, el concepto clave, digamos, es que TIS es una referencia eh, al objeto actual, permite que un objeto acceda a sus propios atributos y métodos. En este caso, también tenemos una coincidencia en donde el atributo edad de la clase persona coincide con el atributo, con el parámetro edad de esa función. Entonces, cuando yo hago TIS edad, significa que estoy haciendo referencia, digamos, al atributo edad de ese objeto. Es decir, estoy haciendo referencia a este atributo. Cuando estoy haciendo TIS edad, estoy haciendo referencia a este atributo, no al parámetro, ¿sí? Es decir, la diferencia entre atributo y parámetro está claramente representada. TIS representa el objeto actual. Por lo tanto, siempre que yo coloque TIS, estoy haciendo referencia al objeto, digamos, eh, no al método, sino que estoy haciendo referencia al objeto que tiene este valor. ¿Me entienden? TIS representa el objeto actual. Se utiliza para acceder a sus atributos, los atributos del objeto, y para definir los atributos de la clase de los parámetros que tienen el mismo nombre. O sea, en conclusión, cada vez que utilice TIS, estoy haciendo referencia a los atributos del objeto, no al parámetro de una función. Sí, cuando yo quiera hacer referencia al parámetro de la función, solamente utilizo el valor o la edad, nada más. Cuando yo quiera hacer referencia al atributo del objeto, utilizo TIS. O sea, siempre TIS lo van a asociar al objeto. Eso es la mejor forma de poderlo diferenciar, digamos. Bueno, métodos fuera de la clase. A veces declaramos métodos dentro de la clase y lo programamos fuera de ella. En este caso, bien. En este caso, digamos, para eso usamos el operador dos puntos. Se utiliza el operador cuatro puntos para indicar a qué clase pertenece un método. Entonces, fíjense en que nosotros acá le estamos diciendo que eh, eh, int persona, dos puntos, get edad. El operador cuatro puntos indica que el método, en este caso get edad, pertenece a la clase persona. En este caso, fíjense en que es una forma de poder identificar a quién pertenece este método. Este método pertenece, digamos, a la clase persona. El operador cuatro puntos, o sea, dos puntos, indica que el método pertenece a la clase persona. Y después, en la diapositiva de al lado, tenemos el constructor, que ya también algo vimos, que es un método especial que ejecuta automáticamente, digamos, cuando se crea un objeto. Es decir, el constructor es un método implícito que cuando yo creo un objeto ya ejecuta automáticamente o inicializa las variables y los métodos de ese objeto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la clase persona y tengo la edad, eh, bueno, cuando yo la cree, digamos, a ese objeto, el atributo edad va a ser de cero. Es decir, cuando se crea el objeto, la edad comienza con cero. Es decir, el concepto de constructor es que inicializa, digamos, las variables en cero y los métodos, inicializa, digamos, la variable de ese objeto en cero, digamos, ¿no? Y es un método implícitamente que tiene la programación orientada a objetos. Bueno, tengan en cuenta que un constructor tiene el mismo nombre de la clase, entonces yo creo la clase persona, hay un constructor también que se llama persona, que lo que va a hacer es inicializar esta edad en cero. Por eso, este vendría a ser el constructor y este vendría a ser la clase. Siempre el constructor tiene el mismo nombre que la clase. Bueno, acá está definido explícitamente, está creado, pero sin embargo nosotros ya vimos que esto lo hace implícitamente, es decir, no lo tenemos que crear, ya lo hace automáticamente. Bueno, sobrecarga de constructores, una clase puede tener varios constructores, permite crear objetos de diferente manera, es decir, por ejemplo, yo puedo tener persona 1 edad, bueno, acá tengo, por ejemplo, la clase persona, bueno, el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Yo puedo tener acá la clase persona, el constructor persona que va a inicializar
y puedo tener, por ejemplo, P1 edad 0, que vendría a ser un objeto con la edad 0, y P2 vendría a ser un objeto con la edad 25. El mismo objeto puede inicializarse con dos valores, es decir, P1 con edad 0 y P2 con edad 25. Bueno, después tenemos el concepto de destructor, obviamente que este constructor que me inicializa, digamos, las variables de un objeto implícitamente lo inicializa en memoria, lo carga en memoria, es decir, utiliza un espacio de memoria para inicializar las variables de ese objeto. Bueno, por eso existe el concepto de destructor. El destructor es un método especial que se ejecuta automáticamente cuando el objeto deja de existir. Su función es liberar memoria, es decir, si yo, por ejemplo, acá creé, eh, bueno, se está creando un constructor, yo acá estoy borrando, estoy ejecutando un destructor, digamos, ¿no? Este simbolito que está acá, digamos, eh, de, lo que está indicando es un destructor, digamos, que va a liberar memoria y recursos de persona. Libera la memoria utilizada, evita fuga de memoria, que vendría a ser lo que es memory leak. Memory leak es fuga de memoria. Bueno, ¿qué es el memory leak? Ocurre cuando un programa reserva memoria y nunca la libera. Es decir, puede ser que tenga un constructor y nunca, digamos, ese constructor queda ocupando innecesariamente la memoria y el programa consume cada vez recursos y eso se llama, digamos, fuga de memoria. Bien, vamos a la diapositiva que sigue. Variables automáticas y estáticas. Bueno, las variables automáticas son variables que se crean cuando entra una función y desaparece cuando termina. Se reinicia cada vez que se llama la función. Por ejemplo, si yo tengo una variable x y la inicializo en 100, cada vez que ejecute la función, x vuelve a valer 100. Ahora, si yo declaro una variable como estática, son variables que conservan su valor entre llamadas, se crean una sola vez, mantienen los cambios realizados. Es decir, yo tengo una variable x, pero a esta variable x la configuro como estática. Es decir, la diferencia en que esta es una variable automática y esta es una variable estática. Yo le coloco la palabra estática. La variable estática permanece activa durante toda la ejecución, es decir, que si esa variable cambia de valor, o sea, la diferencia entre esta variable es que x siempre va a valer 100. Siempre va a valer 100. En cambio, si yo creo una variable estática y a esa variable estática yo después le cambio de valor, por ejemplo, 100, 101, 102, 103, es decir, esta vendría a ser la variable x igual a 100, que vendría a ser variable automática, nunca va a cambiar su valor. En ninguna llamada, ninguna va a cambiar su valor. En cambio, la variable estática, digamos, si primero vale 100, después la paso a 101, va a valer 101, después la paso a 102, va a valer 102, si la paso a 103, va a valer 103, es decir, digamos, mantiene y acumula los cambios, la variable estática. Un ejemplo de real podría ser, por ejemplo, un contador de visitas a una página web. Si esa variable o ese contador de visita de una página web está en automático, siempre mostraría 1. En cambio, si yo la declaro como estática, va a modificarse 1, 2, 3, 4, ¿no? Instancia de la clase. Bueno, la instancia de una instancia es un objeto creado a partir de una clase. Por ejemplo, yo tengo eh, la clase cuenta y yo creo la instancia C1 de la clase cuenta, que vendría a ser C1 clase cuenta, C2, clase cuenta, C3, clase cuenta. Cada objeto tiene sus propios datos, es decir, C1 puede tener un saldo de 500, C2 puede tener un saldo de 1200 y C3 puede tener un saldo de 300. Cambia una cuenta, cuando cambiar de cuenta no afecta a las demás. Bueno, los componentes estáticos, eh, un componente estático existe una sola vez y es compartido por todos los objetos. Tenemos entonces ahora una variable que es inStatic contador. Si se crean tres objetos, voy a tener P1, digamos, contador 1, P2, contador 2, P3, contador 3. Todos usan el mismo contador. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso real.
En un banco, cada cuenta tiene su titular y su saldo. Todas las cuentas comparten la cantidad total de cuentas creadas. Esa cantidad puede guardarse en una variable que se llama static. Variables estáticas y funciones estáticas. Bueno, una clase es una plantilla o molde. Un objeto es una instancia creada a partir de esa plantilla. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la clase auto y el objeto Toyota, Ford o Chevrolet, que vendría a ser objetos de la clase auto. El concepto de stack funciona con el principio del IFO, es decir, último en entrar, primero en salir. Operaciones como push y pop permiten agregar y eliminar. Bueno, esto vendría a ser interacciones y componentes de resumen final. Bueno, hay dos funciones en este caso, una que es no estática y otra que es estática. Una función no estática puede usar funciones estáticas y una función estática no puede usar funciones no estáticas directamente. En resumen general, bueno, acá tenemos conceptos como la clase, que es una plantilla, el objeto, que es una instancia de una clase, las variables normales, que son, cada objeto puede tener sus propias variables, la variable estática, que son compartidas por todos los objetos, las funciones estáticas, que pueden usarse sin crear objetos, y bueno, ahí tenemos el ejemplo de un banco, en donde cada cliente tiene su nombre, su saldo. Estos datos son propios de cada objeto, pero el banco puede tener una variable, como por ejemplo static total de cuentas, que guarda la cantidad total de cuentas creadas y es compartida por todos. Vamos a objetos dinámicos y punteros. Bueno, acá que tenemos que explicar, a ver, déjenme leer acá. Mm, bueno, ya sabemos que los objetos se crean automáticamente, pero también podemos crear, bueno, esto es más que nada para explicar que, ¿se acuerdan que nosotros vimos que podemos crear una instancia de un objeto, podemos crear un objeto que es una instancia de una clase? Bueno, también podemos crear, digamos, manualmente objetos con el operador new. New, digamos que es una palabra reservada en C++ que nos permiten crear, digamos, objetos. Entonces yo puedo poner acá, por ejemplo, PTR es new clase, es decir, en este caso estoy diciendo que va a ser un objeto de la clase Se crea objeto, esto lo que va a hacer es crear un objeto en memoria y cuando ya no lo necesitemos, podemos utilizar delete PTR, que vendría a ser un destructor para liberar la memoria, es decir, para eliminar el objeto que se creó. Eh, el concepto de stack versus heap. Stack, bueno, es más rápido, se administra solo, las variables se destruyen automáticamente. En cambio, heap es más flexible, permite crear objetos cuando se necesite. El programador debe liberar memoria con delete. Eh, Esa es la diferencia entre stack y heap, que vendría a ser, digamos, dos conceptos que son muy parecidos, pero tienen funcionalidades diferentes. Accesos a objetos mediante punteros. Cuando usamos punteros, en lugar del punto, usamos, bueno, el símbolo este, ¿no? El puntero. Este vendría a ser el simbolito del puntero. Ejemplo, bueno, en este caso, PTR value igual a 2 y PTR show. Entonces estoy haciendo referencia a los atributos, que es value, y a un método del objeto apuntado. Objetos dentro de objetos. Una clase puede contener objetos de otras clases. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener la clase collection, que vendría a ser esta, y dentro de collection puedo tener E1 y E2. Collection contiene dos objetos elements. ¿Para qué sirve? Permite construir objetos complejos usando objetos más pequeños. Ejemplo real, un cliente puede tener dirección, factura y contacto y todos los objetos que forman parte de cliente. Bueno, vamos a la unidad 2, que ya entramos a ver polimorfismo, que ya también vimos, que tiene que ver con el concepto que cada clase define
se define un tipo diferente. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos eh, la clase dog y la clase cat. Entonces, son dos objetos diferentes, dos clases diferentes, disculpen, dos clases diferentes, cada uno tiene sus propios atributos. eh, entonces, puedo crear un objeto perro de tipo dog y un objeto gato de tipo cat. Entonces, en este caso, acá estoy creando un objeto de tipo dog, que decir, y un objeto cat de tipo cat. Un objeto dog no puede convertirse automáticamente en cat. Bueno, ¿por qué? Porque son dos clases diferentes. Pero yo podría, digamos, utilizar otro esquema que sea pet. Pet vendría a ser la superclase y de esta superclase depende dog y cat. Entonces, acá, eh, digamos, eh, un dog puede usarse como pet, porque bueno, es su clase padre, ¿no? Y un cat puede usarse como pet, pero un pet no puede usarse directamente como dog o cat. Claro, la superclase no puede ser dog o cat, pero dog y cat sí pueden ser pet, digamos, por un principio de herencia, ¿no? Reglas y compatibilidades y static cast. Bueno, si la clase hereda, si una clase hereda de otra, en este caso, bueno, dog y cat heredan de pet. Un dog puede usarse como pet, pero un pet no siempre es un dog, exactamente. ¿Qué es static cast? Bueno, static cast, digamos, el concepto es que permite convertir tipos relacionados. El programador asume la responsabilidad, el compilador confía en la conversión. Static cast permite convertir temporalmente un tipo relacionado a otro, es decir, en este caso estamos haciendo que pet, que es la superclase, sea convertida a dog, que es una subclase. Usar dog temporalmente. Bueno, en este caso tratamos a pet como si fuese un dog para usar un método específico de dog, digamos, ¿no? Pero este es un caso muy especial, digamos, de casting. Riesgo de static cast, bueno, en este caso, bueno, si bien el de static cast es rápido, no verifica si el objeto realmente es del tipo indicado. Si un ejemplo, si un objeto es un cat y lo convertimos a dog con static cast, puede producirse errores y resultados inesperados, porque bueno, obviamente un objeto cat no puede ser un dog, digamos, un gato no puede ser un perro. Bueno, para eso existe lo que es el Dynamic Cast, que lo que hace es verificar la conversión en tiempo de ejecución. Es más seguro y evita conversiones incorrectas. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, Dynamic Cast eh, dog a pet. Si el objeto realmente es un dog, funciona. Si no lo es, devuelve un null al puntero, digamos. Polimorfismo y métodos virtuales. Bueno, el polimorfismo permite que un método tenga comportamientos diferentes según el objeto. Por ejemplo, yo puedo tener eh, el objeto gato que tiene el método maxZone, que va a decir miau, y el objeto perro que tiene el mismo método maxZone, pero como estamos en el perro, va a decir wow, ¿no es cierto? El método es el mismo, maxZone. Maxon, digamos, el método es el mismo. ¿Dónde está? Maxon, que está acá. Eh, pero cada clase lo ejecuta de manera diferente, digamos, y eso es encapsulación. Es decir, estamos utilizando un mismo método, que el método es el método del padre, pero utilizado en cat tiene un resultado y utilizado en dog tiene otro resultado. Y ese es el concepto de polimorfismo, un método que cambia de forma según el objeto donde yo lo utilice. ¿Me entienden? Bien. Paso de objetos como parámetro en C++. Bueno, un objeto puede enviarse a una función de tres formas: por valor, por referencia y por puntero, como está acá, por valor, por referencia y por puntero. Eh, por valor se crea una copia del objeto.
por referencia, digamos, se crea una copia del objeto, es decir, los cambios no afectan al original y bueno, ahí tenemos PET de tipo PET. Por referencia se trabaja sobre el objeto real, por lo tanto, los cambios sí afectan al original y tenemos PEP, bueno, cuando utilizamos este ampersand estamos pasando por referencia. Y por puntero se envía la dirección de memoria del objeto. También permite modificar el original y bueno, colocamos PET, el asterisco P porque le pasamos la dirección de memoria del objeto, digamos, ¿no? Entonces la diferencia principal es que el por valor copia el objeto y es el único que no modifica el objeto original. En cambio, referencia y puntero sí modifica. El referencia modifica el objeto real y por puntero la dirección del objeto. Bueno, la regla práctica, usar valor por objetos pequeños y usar referencia y por puntero cuando quiera modificar un objeto o evitar copias innecesarias, digamos. Bueno, la idea principal es que un objeto puede pasarse por valor, por referencia o por puntero. Por valor se crea una copia, por referencia y puntero se trabaja sobre el objeto original. Herencia y polimorfismo de objetos. Bueno, una función que recibe un objeto de tipo PET puede trabajar con cualquier subclase. Dog, bueno, puede ser en este caso eh, dog, ¿dónde está? Esperen. Herman, Herman, Chef o Mastin español. Entonces nosotros tenemos acá la superclase, la subclase y las subclases, ¿no? Eh, bueno, el polimorfismo ya dijimos que es un método que puede comportarse de forma diferente según el objeto. Dynamic Cat es que permite, digamos, saber si el tipo real del objeto en tiempo de ejecución. eh, y bueno, eso vendría a ser más que nada el resumen de esta parte. Constructores de copia. ¿Qué es un copy constructor? Permite crear un objeto copiando otro objeto existente. La sintaxis es esta, que está acá. Si no se define uno explícitamente, C++ genera un constructor de copia implícito. El constructor implícito realiza una copia bit a bit. Bueno, acá tenemos el objeto O1, que es, el valor es 1, 2, 3, y el objeto O2, sí, que es igual a O1. Entonces es 1, 2 y 3. Ahora, O2 tiene el mismo dato que 1, ¿correcto? El problema es el shadow copy. El shadow copy, digamos, es un problema en donde ambos objetos comparten la misma memoria. Si uno cambia, los datos del otro también pueden verse afectados. Bueno, esto puede generar errores y problemas al liberar memoria, digamos, ¿no? De este O1 y este O2 y este O3. La solución es el deep copy, con copy construct deep copy, shadow copy, deep copy, esta. En este caso, el deep copy, cada objeto tiene su propia copia de los datos. No comparten la memoria, son independientes. Entonces acá tenemos un ejemplo sencillo. El objeto A eh, tiene su propia memoria. El objeto B tiene su propia posición de memoria. Bueno, esto vendría a ser en shadow, ¿no? El objeto A tiene su posición de memoria y el objeto B tiene la misma posición de memoria. En este caso, estos dos tienen la misma posición de memoria. En shadow copy. En deep copy, este tiene su propia posición de memoria y el objeto B tiene otra posición de memoria. Entonces, cada uno tiene su propia memoria. Es decir, el copy constructor crea una copia de un objeto cuando se trabaja con memoria dinámica. Es recomendable usar deep copy para que cada objeto tenga su propia memoria y evitar problemas. Entonces acá estamos viendo la diferencia entre shadow copy y deep copy. Introducción a const. Bueno, ¿qué es un const? Const significa solo lectura. Una vez asignado un valor, no puede modificarse. Por ejemplo, si yo le creo const, ¿dónde está? ¿Dónde const? Si yo creo const int size 100, esto genera un error. Es decir, cuando nosotros coloquemos size igual a 200, genera un error.
¿Para qué sirve? Digamos, para proteger datos importantes, es decir, cuando queremos que una variable no cambie de valor, protege datos importantes, evita cambios accidentales y hace que el código sea más seguro. Eh, bueno, entonces acá tenemos variables. Bueno, en este caso, una variable edad igual a, a 20. ¿Dónde está? Estos puntos. Bueno, acá está el concise. Bueno, acá lo que tenemos que saber es que const convierte una variable en solo lectura. Sirve para proteger datos importantes, evitar errores y hacer el programa más seguro, digamos. Const clase y objetos constantes. Con clases, un atributo puede declararse como con. Esto significa que su valor no podrá cambiar después de ser creado. Por ejemplo, creo acá const int id. Con un ID del alumno o un cliente no debería modificarse. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque es un identificador único, ¿no? Después tenemos objetos constantes, donde podemos crear objetos constantes. Por ejemplo, en este caso, p persona cons, se puede consultar información, pero no se puede modificar sus atributos, no se puede llamar a métodos que cambien el objeto. Y también tenemos los métodos cons, digamos. En este caso, son métodos que solamente leen información, como por ejemplo el método int get id. Bueno, el método pget es un método const, solo consulta información. El método set no es un método const, intenta modificar el estado del objeto, por eso no está permitido. El objeto const garantiza que su estado no será alterado accidentalmente durante toda su vida útil. Bueno, vamos a métodos constantes. Bueno, esto ya un poco lo que venimos viendo. Los métodos constantes, un método const promete que no modificará el valor del objeto. Entonces tenemos, por ejemplo, el método getEdad o el método getConst. Const puede leer datos, pero no puede cambiar los atributos. Print y class y friend function, que vendría a ser, eh, bueno, una clase puede darse el permiso especial a otra clase para acceder a sus datos privados. En este caso, friend, ¿dónde está? Friend class author, friend class author. La clase amiga puede ver atributos privados. Friend function, digamos. Una función externa puede acelerar los datos privados de una clase. La función amiga puede acceder a los atributos privados. ¿Para qué sirve? Cuando una clase o función necesita acceso especial a información interna sin hacer público los datos. Bueno, la regla importante, la amistad no se hereda, es un permiso explícito. Una clase puede tener varios amigos y un amigo de un amigo no es un amigo. Vamos a manejo de excepciones. Bueno, esta parte ya algo habíamos visto en Python, acá en C++ es muy similar. Digamos que es un manejo de errores, es una forma de evitar que el programa falle cuando ocurre un problema. ¿De dónde pueden venir los errores? Bueno, pueden venir del programador, pueden venir del hardware, del usuario, de la red eléctrica, de datos inválidos. Eh, bueno, un ejemplo eh, práctico o común es, por ejemplo, esta división, ¿no? Si B es cero, obviamente si el B es cero, estoy dividiendo A sobre B. Si B es cero, el programa genera un error que es división por cero. La validación tradicional nos habla de que antes de ejecutar la operación peligrosa verificamos una condición. En este caso, digamos, tendríamos que verificar que B sea distinto de cero para que no dé error. Digamos, si la condición es válida, continúa, si no, muestra un error. Bueno, ¿cuál es la desventaja de utilizar esta validación?
Cuando hay muchas validaciones, el código se hace largo, es más difícil de mantener y se vuelve menos legible. Bueno, podemos tener tipos de errores lógicos, eh, por ejemplo, que el programa funciona pero los resultados son incorrectos. Podemos tener errores de ejecución que ocurren mientras el programa corre. Errores de entrada con datos inválidos del usuario. Errores del sistema que tienen que ver con el hardware, la memoria o la energía. Es decir, manejar los errores significa verificar situaciones peligrosas antes de ejecutarlas para evitar que el programa falle. Excepción y manejo de errores en C++. ¿Qué es una excepción? Es un mecanismo para manejar errores sin que el programa se detenga abruptamente. Ejemplo, throw. Bueno, acá en este caso eh, estoy haciendo throw, estoy anunciando, digamos, que puede haber este error. Es decir, estoy lanzando una excepción cuando ocurre un error. Esto vendría a ser, throw vendría a ser un lanzamiento de una excepción cuando ocurre un error de tipo división por cero. Bueno, en C++ existe la estructura tree, throw, catch. Tree vendría a ser, digamos, la ejecución normal, contiene el código que puede fallar. Acuérdense que el tree va siempre antes del código que puede fallar. El throw vendría a ser lanzar el error de qué no sé qué dice. Perdón. El throw vendría a ser un lanzador de ese error, del tipo de error que está produciendo ese código, y el catch vendría a ser, digamos, la captura de ese error, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ¿cuál sería el flujo? El flujo sería, se ejecuta tree, ocurre un error, se lanza la excepción, el catch recibe esa excepción y el programa continúa funcionando. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, separa el código normal del manejo de errores, el código es más liviano y es más fácil de mantener. Tipos de excepciones, tenemos un error, logic error, que son errores de lógica, por ejemplo, datos inválidos o parámetros incorrectos. El runtime error, que vendría a ser archivos inexistentes, memoria insuficiente, división por cero. Bueno, eso vendría a ser, las excepciones permiten detectar y manejar errores de forma ordenada usando tree, throw y catch, evitando que el programa se detenga inesperadamente. Bueno, acá nos habla de la función what. Las excepciones estándar incluyen what, permiten obtener una descripción textual del problema. Bueno, sirve para obtener el mensaje de una excepción. Por ejemplo, para saber qué tipo de excepción está produciendo ese error. Entonces, cuando colocamos en catch, podemos colocar what, es decir, what, si ocurre una división por cero, digamos, muestra una descripción clara del error, ¿no? O sea, what sirve para verificar, digamos, en la captura de ese error, qué tipo de error nos dio. Excepciones no capturadas. Si lanzas una excepción throw string error, pero el catch espera otro tipo, eh, digamos, no la va a capturar. Entonces, digamos, en este caso, el programa termina abruptamente y puede perder información y recursos. Entonces, una buena práctica es usar excepciones para errores importantes, capturar el tipo correcto, mostrar los mensajes claros, liberar recursos del cache. Los beneficios de las excepciones: el código es más limpio, es más fácil de mantener, mayor confiabilidad, mayor detección de errores y programas más robustos. El trick catch, bueno, acá nos hace que, ¿qué hace el throw? Bueno, el throw lanza el error, eh, es como decir, ocurrió un problema. ¿Qué hace el catch? Captura y maneja ese error. Me dice qué hacer. ¿Sí? El flujo básico es colocar el tree, el throw y el catch. Digamos, bueno, el proceso, digamos, el flujo es, se ejecuta el tree, ocurre el error, throw lanza la excepción, captura esa excepción y el programa sigue funcionando. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Lanzando objetos como excepción. Lanzando objetos como excepción. Bueno, esto, ¿de qué habla? Lanzar objetos como excepciones. Normalmente lanzamos un texto
es decir, como throw error, pero también podemos lanzar un objeto throw exception error. El objeto puede llevar muchas más información. Eh, ¿Por qué usar objetos? Porque puede transportar el código de error, mensajes, fecha, usuario, información adicional. Y bueno, tenemos acá el ejemplo de class exception. ¿Dónde está class exception? Bueno, no lo encuentro acá. ¿Dónde está? Acá está, class exception. Class exception puede tener, digamos, eh, la captura del objeto con el tree y con el, digamos, el, el, el lanzador throw y la excepción, digamos, que captura ese tipo de error. Especificación de excepciones y excepciones inesperadas. Bueno, una función puede indicar qué tipo de excepciones puede lanzar. Ejemplo, si yo coloco void function throw, como está acá, void function throw, significa que puede lanzar string y que no debería lanzar otros tipos. ¿Para qué sirve esto? Es como un contrato entre la función y el programador. Indica qué errores esperar. Una excepción inesperada puede ocurrir si una función declara como throw class, pero se ejecuta de tipo string error, está lanzando una excepción no permitida. El resultado es que el programa puede terminar. Las funciones inesperadas, digamos, se ejecutan cuando aparece una excepción que no estaba autorizada. Su objetivo es detectar problemas, evitar comportamiento impredecible y finalizar el programa en forma controlada. Jerarquía de excepciones. Todas las excepciones estándar derivan de una clase base llamada exception, como está acá, la jerarquía de excepciones. De ella heredan logical error, que vendría a ser errores de lógica, runtime error, que vendría a ser errores durante la ejecución, y excepciones personalizadas creadas por el programador. El método what, dijimos ya hablamos de este método, digamos, es una función de clase exception que devuelve la descripción textual del error. Entonces, si yo quiero saber de qué tipo de error, coloco what. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de que podemos capturar excepciones derivadas de excepciones y obtener un mensaje usando what? La clase exception es la base de las excepciones de C++. El método what permite conocer el mensaje de error para diagnosticar y solucionar problemas fácilmente. Manejo avanzado de excepciones. Bueno, ahí tenemos explicit. Sí, la palabra clave explicit, digamos, evita conversiones implícitas no deseadas, mejora la claridad de código y aumenta la seguridad en las conversaciones, permite que el programador tenga el control total. Bueno, tenemos explicit, en este caso, bueno, en este caso b igual a 1, y acá la conversión implícita con explicit no lo permite decir acá. Fíjense que sin explicit y acá es con explicit. Acá estamos definiendo explícitamente A y puede dar un error de compilación. Bien, explicit evita conversiones automáticas peligrosas. Eso es básicamente lo que hace explicit. El bad alloc, digamos, indica falta de memoria y el bad exception aparece cuando se lanza una excepción distinta a la esperada. Todos ayudan a crear un programa más seguro y robusto. Manejo avanzado de excepciones con catch. Bueno, catch es el bloque que captura y maneja excepciones cuando ocurre un tree. Bueno, en este caso, catch es el que captura la excepción, ¿no? En este caso, catch. Puedo tener múltiples catch por cada tree. Siempre se ejecuta el primer catch compatible, es decir, en este caso, yo tengo un tree y varios catch, pero es ejecutar el que es más el correcto o el compatible, digamos, ¿no?
el orden correcto, primero lo más específico y después lo más general. Digamos, eso es importante, ¿no? Que primero va lo más específico y después lo va más general. Si lo hacen al revés, sería incorrecto porque generaría o atraparía todo antes, digamos, ¿no? Eh, bueno, mejorando la clase stack en C++. Eh, bueno, acá se agregan excepciones personalizadas para detectar errores específicos de una pila stack. Los errores que controla: stack size error, es tamaño inválido al crear la pila; stack bad alloc, no hay memoria disponible; stack overflow, se intenta hacer push en una pila llena; y stack empty, se intenta hacer pop en una pila vacía. Bien, vamos a la unidad 4. La unidad 4 habla de sobrecarga de operadores. Diego, permite que una clase defina cómo funcionan operadores como eh, suma, resta, bueno, desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha. El objetivo es hacer que nuestros objetos se usen de forma más natural. Bueno, entonces en lugar de hacer stack push, por ejemplo, stack push, nosotros podremos utilizar, digamos, stack, desplazamiento y 10, digamos, utilizar directamente, digamos, el operador para sobrecarga. Es decir, en vez de utilizar esto, stack push, yo podría hacer esto, digamos, ¿no? Bueno, la sobrecarga de operadores permite que nuestras clases se comporten como tipos nativos C++, haciendo código más intuitivo, legible y profesional. Eh, Encadenamiento de operadores. Bueno, el encadenamiento de operadores, digamos, es como si fuese una tubería. Permite ejecutar varias operaciones seguidas en una sola línea. Eh, es decir, en este caso, este vendría a ser un encadenamiento, ¿no? Que esto vendría a ser el equivalente a hacer esto, digamos. O sea, vamos a ver si puedo habilitar el puntero. Este vendría a ser un encadenamiento de operadores que vendría a ser el equivalente a esto. Eso hace el código más limpio, mayor legibilidad, similar al IOStream y sistema sintaxis profesional. Y cuando hablamos de sobrecarga de operadores, permite acceder a elementos de la pila como si fuese un arreglo, digamos, y ahí tenemos como si fuese un arreglo, ¿no? Acá el elemento superior, acá debajo del tope, acá 2 posiciones debajo del tope, acá 3 posiciones debajo del tope. El encadenamiento permite realizar varias operaciones en una sola línea, mientras que el operador, bueno, lo que está eh, entre corchetes, facilita acceder directamente a los elementos internos de la pila de forma rápida e intuitiva. Los tipos numerados. ¿Qué es enum? Bueno, permite reemplazar números por nombres descriptivos. En lugar de colocar int día 5, usamos enum weekday, Sunday, bueno, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Es más fácil de entender, es más legible, tiene menos errores, digamos. Enum permite representar un conjunto limitado de opciones mediante nombres descriptivos en lugar de números, haciendo el código más claro, seguro y fácil de entender. Enumeración legible y sobrecarga en C++. Bueno, el enum permite reemplazar números por nombres descriptivos. Ya lo vimos. Esto creo que se repite. No, no se repite, pero lo mismo. Bueno, esto sería, chicos, la, la unidad, digamos, la clase de hoy. Bueno, recordarles que ustedes tienen un trabajo prácticos acá. Si ustedes quieren hacerlo, no son obligatorios, pero están acá en el Drive los trabajos prácticos de lo que es C++ Essential 2. Lo que tienen que hacer es, bueno, están separados por unidad.
Yo, por ejemplo, en este caso, el trayecto profesional, en el C Essential 2, fíjese que acá tiene la presentación que vimos hoy y acá tienen los trabajos prácticos. Vamos al trabajo práctico 1. Bueno, está el trabajo práctico 1, las consignas, y tienen el código para poderlo copiar y pegar, digamos, ¿no? Están las consignas y tienen este código. Pueden utilizar un compilador en línea. Le preguntemos acá, compiladores online gratis de C++. Bueno, el que yo utilizo mucho es este, que es muy fácil de utilizar. Simplemente acá lo que hago es copiar y bueno, acá tengo el código, lo ejecuto, run, y acá me da el resultado, ¿no? Entonces, este trabajo práctico lo que tendrían que hacer es copiar y pegar, digamos, para ver el resultado. Si yo borro este código ahora y pego yo tengo en clase bueno, acá esto no lo copio, digamos, no lo copio como corresponde, lo vamos a eliminar. Eh, estoy acá, no, trayecto profesional, Essential 2, trabajos, acá tengo el trabajo práctico 1. Bueno, acá lo que está en verde vendría a ser el código, botón derecho, copiar, y bueno, lo mandan acá y lo pegan y lo ejecutan, ¿sí? Si no lo entienden, le pueden decir acá, explícame este código eh, en la IA para que le ayude, digamos, a interpretar el código. Bueno, tienen los trabajos prácticos 1, 2, 3 y 4 de cada unidad. Acá, fíjense, el trabajo práctico 1 tiene 5 puntos. Acá tiene una explicación de los puntos que nosotros vimos. Acá tienen los trabajos prácticos de la unidad 2, de la unidad 3 y de la unidad 4. Así que bueno, no sé si hay gente en clase, quieren preguntar, avancen con el material, avancen con los cursos. Ya nos quedaría C++ Advanced, digamos, el mes de julio, es decir, la próxima clase nosotros la tendríamos en el mes de, en el mes de julio, el 9, no, el 9 de julio, bueno, acá me debo haber equivocado, pero es el 9 de julio. Y ahí veríamos Advanced y después nos quedaría agosto para ver Java, septiembre para ver Java avanzado, después el HTML y el CSS, digamos. Así que bueno, eso sería todo, chicos. Buenas tardes y buenos días a todos.